Este anime no es triste, es peor que eso, porque desde el inicio ya te estaba diciendo cómo iba a terminar, y aún así, cuando llega el final, te destruye. Hoy te voy a contar la historia de un pianista que recuperó las ganas de vivir gracias a una chica que ya estaba destinada a desaparecer. Nos encontramos en la escuela municipal Sumiya, donde este chico llamado Kose estaba tranquilamente trabajando en el piano cuando, de la nada, apareció una bola de béisbol que lo golpeó, dejándolo casi inconsciente. A ese sujeto le pegaron con un coco. La chica que aventó la pelota llega a disculparse, su nombre es Tsubaki, la cual evita que Kose toque el cristal. Ya estaban agarraditos de las manos cuando Watari llega y les toma una foto en el momento preciso. Estos tres amigos, luego de una regañada por parte del director, ya iban a sus casas cuando Watari recibe un mensaje de su crush, diciendo que quiere verlo, dejando solos a Tsubaki y a Kose. Ahí empiezan a preguntarse si les gusta a alguien. Kousei le dice que, de momento, no le han brillado los ojos, mientras que a Tsubaki sí. Al llegar a casa de Kose nos damos cuenta de lo solo que está, ya que su padre está en un viaje de negocios y no regresará hasta dentro de un mes. Aunque yo, Fayuri del futuro, les cuento de una vez que no vamos a ver al padre ni una sola vez en el anime, y eso que pasa un año en todo el anime, así que yo creo que lo abandonó. Siguiendo con el anime, es hijo único, y lo más triste es que su madre falleció, así que siempre que vuelve a casa nadie lo espera. Él ve la vida en blanco y negro, no solo porque se siente solo, sino también porque aquello que amaba, que era tocar el piano, lo dejó a los 11 años, después de romperse y ponerse a llorar frente a muchas personas en una presentación. Pobre cosita fea. Al siguiente día, Tsubaki llega para pedirle un favor, que vaya como apoyo para no ser mal tercio en una cita que organizó entre Watari y una amiga que toca música clásica, pero Kose le recalca que dejó el piano. Ajá, ¿y entonces qué estaba haciendo al principio? Pues resulta que solo estaba copiando de oído la música en las partituras, como para el karaoke y esas cosas. Eso tiene sentido para mí. Tsubaki le dice que antes se veía mejor tocando el piano, algo con lo que él no está de acuerdo, y es que desde muy pequeño, su madre enferma lo obligó a seguir su sueño frustrado de ser pianista. Así, tal cual estilo Michael Jackson, golpes, gritos. El caso es que siempre odió tocar por estas razones. Ya el día de la cita, mientras esperaba, Kose se encuentra con una chica que resplandecía demasiado. Estaba enseñándoles a unos niños tocar la melódica, y a él le dan ganas de tomarle una foto. Pero con el viento en contra, fue una pésima idea. Ahí nos damos cuenta de que ella era la amiga que Tsubaki había invitado para que conociera a Watari. Su nombre es Kaori, y parece llevarse bien con él apenas se conocen, no como Kose, pero bueno, no es su cita, así que da igual. Aunque lo que sí le llama la atención es que la cita es en el Towa Hall, ya que ella tocará ahí con su violín. Más que nada, es un concurso de música, aunque Kose no se siente del todo cómodo por todo lo vivido. Y para acabarla de joder, todos lo reconocen, porque él era tremendo prodigio desde muy pequeño. Kose le recrimina a Tsubaki por haberlo llevado. Ella le dice que, de haber sabido a dónde irían, ni siquiera habría ido. El todo serio no tiene de otra más que quedarse a escuchar a los participantes. El concurso consta de una sola pieza, acompañada por un pianista. Para ser más exactos, está tocando esta rola de Beethoven. Llega el turno de Kaori, empieza a tocar y Kose nota que vuelve a resplandecer. Y no solo él lo siente, todo el público también, incluidos los jueces, pero no precisamente de buena manera. ¿Por qué? Porque está tocando, ignorando al pianista, haciendo lo que quiere de una forma agresiva. Kose queda sorprendido, al igual que el público en general. Incluso se empieza a cuestionar por qué Kaori se divierte tanto tocando. Y es que él entiende algo clave. Kaori no quería ganar las preliminares, quería disfrutar tocando a su manera. Al acabar, todos la alaban, en especial Kousei, que termina enamorándose. Sin embargo, él ya tiene su lugar bien claro, es el amigo A, mientras que a Kaori le gusta Watari. Ella es una princesa y tú eres un ogro. Kose le cuenta esto a Watari, y este le dice que no hay problema, que puede intentarlo con ella. Ya de camino a su casa, Kose se topa con Kaori. Ahí se dan cuenta que estudian en el mismo instituto. Kaori le cuenta que está esperando a Watari. Kose le cuenta que anda en sus clases de fútbol. Aunque la realidad es que él se salió antes para irse con otra chica. Entonces Kose le dice que no deberían distraerlo, ya que tiene una competencia pronto, y es mejor que se concentre. Es así como Kaori se lo lleva para una cita, pero como sustituto.
¿Así de fácil? ¡Sí! En el camino se encuentran con unas niñas que estaban tocando el piano, y Kaori prácticamente lo obliga a enseñarles. Mientras están tocando, Kose se emociona además, y ya andaba rifándosela en el piano, y Kaori se sorprende. Después le comenta que ya lo conocía, ya que desde muy pequeño ya tenía bastante reconocimiento. Entonces le pregunta por qué dejó de tocar. Kose le responde que mientras más se concentraba en la canción, menos podía escuchar su propio sonido. ¡Tonterías!, le dice Kaori. No importa si estás feliz, enojado o triste, tienes que tocar, así es como viven los músicos. Con esas palabras, Kaori se convierte en alguien de admiración para Kosei. Kaori lo nombra oficialmente su acompañante en la segunda preliminar. Así es, logró pasar a la siguiente fase del concurso gracias a la audiencia, y necesita un acompañante pianista porque su compañera actual no le agradaba mucho. Kose pone 1000 pretextos para no aceptar, incluso Kaori llega a corretearlo por toda la escuela. Aún así, eso no impide que tanto Kaori como Tsubaki no paren de recordarle, de 1000 formas diferentes, que será su acompañante, pero nada parece funcionar. Ahora sí ya valió verga, Scooby. Llega el día previsto a la presentación y siguen sin convencerlo. Kaori empieza a dudar si lo que están haciendo realmente es lo ideal para que acepte, pero Tsubaki está convencida de que sí o sí va a participar, ya que lo conoce desde que eran niños. Kaori le pregunta directamente si le gusta, pero ella lo niega, diciendo que solo lo ve como un hermano medio inútil, aunque ella quiere que vuelva a tocar el piano, porque desde que lo dejó lo ve apagado, sin chispa, como un espíritu vacío, sin propósito, y si va a dejar el piano, que sea porque él realmente lo decide. Eres grande, Drake. Llega el día de la presentación, va a buscar a Kose para darle un buen golpe y decirle sus verdades, que solo está poniendo como una excusa eso de no escuchar el piano. Se nos revela un poco más de sus sentimientos. Y sí, es real que no puede escucharlo, pero es porque siente que está en lo más profundo del océano, en la oscuridad, completamente solo. Entonces Kaori le dice que, si ese es el caso, ella estará a su lado en ese océano oscuro y solitario, tocando con todas sus fuerzas para transmitir un sentimiento que nadie pueda olvidar, porque esa es su razón de él y la de él también. Es así como por fin logra que Kose acepte tocar en la presentación, así que en putiza se preparan, siendo ayudados por sus amigos. Aunque ya estando ahí, Kose se pone re nervioso, pero Kaori lo calma con tremendo golpe, diciéndole que no se preocupe si no sale todo perfecto, que están ahí para pasarla bien. Los ojos de Kose se iluminan aún más por ella, y llega a pensar que es la personificación de la libertad, así como Luffy. Pero Kaori lo corrige, no es ella, es la música la que es libre. Oh, qué buena frase. Llega el turno de nuestros protagonistas, donde suben al escenario y todos reconocen a Kose y empiezan a tocar esta rola. Para Kose la pieza no representa un problema en cuanto a ejecución y logra llevarla bien al inicio. Sin embargo, Kaori de manera espontánea aumenta la velocidad al tocar, algo que él no tenía previsto. Conforme avanza la canción, Kose empieza a sentirse otra vez en ese abismo oscuro bajo el mar, y comienzan a desincronizarse y la música sigue avanzando, y Kose se va quedando cada vez más sordo, hasta que deja de escuchar por completo. El público lo nota y Kose deja de tocar. Parecía completamente perdido, hasta que Kaori se detiene para volver a iluminarlo, cosa que medio funciona porque logra recuperar un poco las esperanzas e intenta reincorporarse, concentrándose para salir de ese abismo. Es ahí donde empieza a tocar como nunca antes, de una forma agresiva, tratando de robarle el protagonismo a Kaori. Se convierte en una pelea musical, buscando envolver por completo a la audiencia, y es así como, con esos tonos tan feroces, por fin logra volver a escuchar a Kaori. Termina la presentación y el público se vuelve loco. Todo parecía ir bien hasta que... No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Es así como terminan en el hospital para realizarle unos estudios, aunque Kaori piensa que todo se debe al cansancio de haber estado persiguiendo a Kose toda la semana, sumando el frenesí de tocar el violín con tanta intensidad. Aún así, no le recrimina nada por haber perdido, porque sí, perdieron por dejar de tocar. Aunque al final lo hicieron muy bien, cometieron varios errores. Se despiden y pasan los días. En la vida de Tsubaki, se reencuentra con un amigo que no veía desde hace tiempo, que antes ella le gustaba mucho. Se ponen a platicar solos. Bueno, más que platicar con él, tiene la mente nublada. ¿Por qué? Les contaré más tarde. Kaori regresa a la escuela y se reencuentra con Kose en un puente. Ella se pone triste porque él no le llevó nada por su alta del hospital, así que decide obligarlo a hacer otra cosa, participar en un concurso de piano, y para convencerlo, le recuerda todos los sentimientos que experimentaron al tocar juntos. Sí, fue un poco desastroso, pero fue real. Le dice que aún son muy jóvenes como para perder esa chispa de ser impulsivos.
de divertirse, de tocar música como le salga del corazón. Y no solo lo dice, lo demuestra. Se lanza del puente al río y Kose, después de dudarlo, salta también, aceptando por fin lo que es un músico. Como vieron que estaban mojados, Kose la invita a su casa. Kaori entra y nota que la habitación donde está el piano está todo lleno de polvo y lleno de cosas encima del piano. Prácticamente ese lugar está abandonado. Así que no se lo piensa y empieza a mover todo y abre la ventana. ¡Murió! Al día siguiente escuchan la grabación de la participación de Kose en el concurso y suena terrible. Él no puede creerlo y sus amigos le preguntan si de verdad va a competir y Kaori responde por él que sí. Será en el concurso de música de Maijo, uno a nivel nacional, donde participan músicos de renombre. Es así como comienza de nuevo su entrenamiento y Kaori lo ayuda más en lo mental que en lo técnico, empujándolo a que su imaginación fluya y deje de tocar como un robot. Es así como pasan los días donde Kose se esfuerza demasiado y Tsubaki lo nota. Ella está preocupada por él, pero Kaori le dice que está intentando plasmar todo ese dolor en la música, su sufrimiento y sus emociones. Es un proceso por el que tiene que pasar cualquier músico. Eso tiene sentido para mí. Se separan y Tsubaki recibe una llamada de su amigo otra vez. Con todo lo que ha estado pensando, siente la cabeza hecha un caos, así que decide despejarse e invitarlo a salir. Mientras tanto, Kaori vuelve a la escuela, donde Kose sigue practicando. Ella le pregunta directamente si la odia, ya que Tsubaki le ha contado que ha estado sufriendo, pero Kaori ya lo sabía, porque desde que vio su habitación el día anterior, entendió que en algún momento quiso abandonar el piano por completo. Aún así, Kousei seguía aferrándose a él, ocultándolo bajo capas y capas de cosas, porque en el fondo le tiene aprecio, pero no puede acercarse sin que le duela. Kaori pensó que ese dolor era la razón de su sufrimiento, y aunque lo notó, fingió no darse cuenta. Por eso se disculpa con él, pero Kose ya lo tenía claro, iba a sufrir, iba a navegar por un mar desconocido, lleno de desafíos, pero a pesar de eso, por fin se siente realizado y le agradece a Kaori por haber cambiado su mundo. ¡Que viva el amor, chicos! ¡Que viva el amor! A ti no te va a tocar el amor ni a mí tampoco, pero ¡que viva el amor! Llega el día en el que los clubes de las escuelas se enfrentan por distritos y entre ellos está Watari. Que, por cierto, si no lo habíamos mencionado, Watari es el líder del equipo de fútbol de la escuela. Y Tsubaki también participará, ya que forma parte del equipo de béisbol. Kaori incita a Kose a ir a ver a sus amigos para apoyarlos y de paso respirar un poco, porque estar practicando sin parar tampoco es bueno. Kose acepta y ve el partido de Tsubaki, pero cuando Tsubaki los ve juntos, se desconcentra. Aún así, en la última bola logra conectar, pero ahí se nos muestran más de sus pensamientos, como el hecho de que en su cita no podía dejar de hablar de Kose. Otro pensamiento es que a pesar de haber estado siempre a su lado, nunca se dio cuenta de que Kose ya estaba lejos de ella. Y no solo eso, ahora estaba acompañado de alguien más. Tsubaki empieza a cuestionarse por qué se siente así, si se supone que no le gusta a Kose. Bueno, más que no gustarle, se lo repite constantemente para intentar creérselo. Es así como en un acto desesperado, intenta impresionarlo pero termina perdiendo el partido. Me lleva. Esa misma noche se encuentran con Kose, quien la ayuda después de que se lastimara después del juego. Le pone una bolsa de hielo y la carga de regreso a su casa. En el camino, Tsubaki le dice que han vivido tantas cosas juntos que prácticamente se conocen de memoria, como cuando finge estar bien para hacérsela fuerte, justo como en ese momento. Pero Kose la detiene y también le dice que no tiene que hacérsela fuerte para protegerlo, ni seguir tratándolo como un hermano inútil. Y es ahí donde Tsubaki ya no aguanta más y suelta toda su frustración. Pero a pesar del doloroso momento, hay algo que sí tiene claro: valora que Kose esté ahí y en el fondo desea que ese momento dure para siempre. Porque somos amiguis. Al día siguiente, Watari tiene su torneo de fútbol y termina perdiendo por un fallo de gol. Y a pesar de mostrarse fuerte y apoyar a los demás, cuando está solo libera toda su frustración. Aquí vemos como cada persona tiene su propia forma de soltar el dolor. Por otro lado, Kose sigue practicando incluso sin partituras. Sin embargo, su obsesión empieza a traerle problemas. A veces olvida comer y llega a desmayarse. También se nos muestra un trauma de su pasado. Flashback. Cuando era niño tenía un gato que lo arañó y a raíz de eso su madre lo abandonó. Y aunque Kose pudo haberle dicho algo, no lo hizo. Desde entonces Kose vive debajo de la sombra de su madre y cada vez que ve un gato negro, el recuerdo de su madre regresa. Pero en ese momento Kaori lo detiene y le empieza a señalar muchas de sus cualidades, haciéndole ver que él es él, que no está condenado a vivir bajo la sombra de nadie, que cada persona es única
haga lo que haga, y eso logra tranquilizar a Kose. Más tarde Kose tiene una especie de discusión interna con la imagen de su madre, representada como un gato, donde le habla sobre Kaori y su forma tan pura de amar la música, y cómo él ha decidido seguir ese camino. Bien pensado, Woody. Al día siguiente llegan al lugar del concurso, donde Kose se reencuentra con viejos rivales del pasado, pianistas que siempre quedaban en segundo y tercer lugar, y que desde entonces han querido superarlo. Lo curioso es que Kosei ni siquiera recuerda quiénes son, ya que siempre se iba sin ver los resultados. Un poco egocéntrico, pero tiene sus razones, ya que él ya sabía cuál era el resultado. Siempre fue la marioneta de su madre, tocando sin errores de tiempo ni disonancias, por lo que lo apodaron el metrónomo humano. ¿Es tan cruel? Empieza el concurso y todos están nerviosos, como este rubio. Su nombre es Takeshi Aiza y estaba muerto del miedo en el baño, pero cuando lo llaman al escenario, algo cambia. Sale decidido a dar lo mejor de sí mismo. Resulta que él fue el ganador del año pasado, así que todos lo estaban esperando. Como fue el ganador del concurso del año pasado, tenía la oportunidad de ir a competir a Alemania, pero decidió no hacerlo a último minuto, ya que coincidía con el concurso de Maiho. ¿Cuál fue la razón por la que decidió el concurso local? Sencillo, derrotar a Kose. Bueno, resulta que vio que uno de los participantes era su viejo rival, Kose, que no lo había visto desde hace 2 años. Cuando comienza a tocar, lo hace con una voluntad tenaz, enfrentándose a su propio miedo. El miedo de no poder superar al chico que admira, que es Kosei, su rival. Kose lo observa desde el televisor, el resultado de años de esfuerzo concentrados en una sola presentación. Acaba y el público estalla en aplausos, y al salir se encuentra con Kose. Le pregunta qué le pareció. Acto siguiente, Kose le responde que excelente, y eso es suficiente para hacer feliz a Takeshi. Ahora es el turno de Igawa, sí, así se llama. A ella no le ha ido muy bien en los últimos 2 años, ya que su forma de tocar depende mucho de su estado emocional, y últimamente no ha tenido la motivación necesaria. La razón: perdió su objetivo principal, vencer a Kose. Resulta que desde pequeña él fue su inspiración. Escucharlo tocar fue lo que la llevó a decidir convertirse en pianista, pero al crecer, Igawa se dio cuenta de que Kose había cambiado mucho como persona, y eso hizo que comenzara a repudiarlo. Antes tú me intimidabas. No tengo idea de por qué. Es así como comienza a tocar, y lo hace de forma fenomenal, impulsada por el hecho de que Kose está ahí, escuchando cada uno de los sentimientos que plasma en el piano. Todos quedan impactados, incluso el maestro Takeshi. Kosei logra percibirlo: enojo, frustración, tristeza, todo lo que Igawa nunca dijo con palabras, lo dijo con su música. Y esta es la canción que está tocando. Termina su presentación y todos la felicitan, pero Igawa sale imputadísima hacia Kose, sin decir una sola palabra, ya que todo lo que tenía que decir ya lo hizo. Ahora es el turno de Kose, quien empieza de la chingada. Al inicio, cuando empezó a tocar, se puso nervioso, tan nervioso que sus inseguridades salieron a flote. Su madre, incluso muerta, seguía en su mente como una maldición, como ese recordatorio constante de no haber cumplido su sueño de ser pianista. Es así como esa maldición volvió a aparecer, provocando que dejara de escuchar mientras tocaba. Por eso lo que estaba haciendo sonaba espantoso, y a pesar de que intentaba con todas sus fuerzas volver a oír, no lo logró. Así que se detuvo y los jueces lo descalificaron. Kose sabía que había vuelto a cometer el mismo error que tuvo con Kaori, pero ese recuerdo lo golpea. ¡Aquí! Y es así como lo volvió a intentar. Aún estando ya descalificado, decidió seguir tocando. Pero ¿por qué volvió a tocar si ya todo había acabado? Él se cuestiona eso. Es ahí que recuerda a Kaori, la vez en la que ella volvió a tocar a pesar de estar descalificados. Está lleno de dudas, pero hay algo que Kose sí tiene claro: volvió a tocar por un propósito, para dedicarle sus sentimientos a Kaori. No le importaba estar descalificado. En ese momento, lo único que le importaba era que sus sentimientos le llegaran. Y aunque no lo tenía previsto, no solo le llegaron a ella, sino a todos los presentes. Por eso el público quedó pasmado. Estaban viendo brillar a alguien que tocaba con todo lo que sentía por otra persona igual de brillante. Y cuando termina de tocar, ni siquiera los maestros de los pianistas saben cómo calificar lo que acaban de presenciar, al igual que los jueces. Kose agradece y se retira, completamente orgulloso de haber logrado su objetivo: hacerle llegar sus sentimientos a Kaori. ¡Viva la amistad!
¡Viva el amor! Más tarde, al salir se encuentra con los jueces en la sala principal y ahí le dicen algo frío y directo. Que los concursos son un jardín para la dignidad de la música, no un lugar para encontrarse con uno mismo. Esto deja pensando a nuestro muchacho, hasta que se encuentra con Hiroko. Resulta que ella fue compañera de universidad de la madre de Kose y también es pianista profesional. Después de años sin verlo, lo abraza, trayéndole recuerdos de cuando apenas era un bebé y de cómo al principio no querían que fuera pianista por lo duro que era ese camino, hasta que empezaron a notar su talento. Pero bueno, ya se saben cómo acabó. Por eso mismo Hiroko le pide disculpas. Y dejando la nostalgia de lado, le dice que vaya a ver los resultados, incluso si perdió. Kose se va y en efecto, su nombre no aparece en la lista. Pero entonces mira a su alrededor. Algunos chicos celebran por haber clasificado, mientras otros muestran frustración por no lograrlo. En ese momento aparece Takeshi, reclamándole por lo desconcertante que fue su forma de tocar. Como ya sabemos, Takeshi ve a Kose como un héroe, y al verlo caer se sintió herido, porque siempre creyó que los héroes eran invencibles. Kousei le responde con calma que lo intentó, que practicó una y otra vez, pero si aún así tocó mal, entonces es él ahora. Aún así, el viaje continúa para seguir avanzando. Bien dicho, Kose. Ya en la noche, junto a sus amigos, Kose por fin libera toda su frustración de haber perdido. Corre y grita, se desahoga, porque al igual que Tsubaki, Watari y Kaori, es un humano que tiene metas propias, y una derrota no lo va a detener. Ya al día siguiente Hiroko va a visitarlo, ya que no le contestaba las llamadas y estaba preocupada. Ella lo encuentra completamente agotado, después de haber estado practicando desde la noche anterior, y le dice que nunca creyó que volvería a tocar el piano. Así que le hace una pregunta que todos estaban haciendo. Pero no les voy a decir nada todavía porque antes quiero comentarles algo. Lo que les quería contar es que días después, Kaori recibe una invitación del Towa Hall, el mismo lugar donde ellos dos tocaron. Se trata de un concierto para futuros ganadores del concurso de la música de Towa, algo así como un partido amistoso. Ambos fueron invitados por recomendación, y es ahí como resurge el dúo imparable, y se ponen en putiza a practicar, y tocarán esta rola porque Kaori lo quiso así. Una pieza algo sencilla. Kaori lo tiene claro, lo importante no es la dificultad, sino destacar, y no hay nada mejor que tocar algo que nadie más está tocando. Aunque Kousei no está del todo de acuerdo y se pone medio incómodo. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste regacho. Ahora sí, volviendo a la conversación entre Hiroko y Kose, ella le pregunta qué fue lo que le motivó tanto como para volver al piano, y Kose habla de Kaori, una chica algo egocéntrica, sí, pero con una sonrisa increíble. Fue ella quien lo arrastró casi a patadas de vuelta al escenario, y gracias a eso volvió a sentir lo maravilloso que es tocar. Ahora tiene claro lo que quiere ser, un pianista raro. Hiroko se queda cautivada y le dice que si ese es su camino, entonces así será, pero que a partir de ahora ella será su maestra, y Kose le agradece de todo corazón. Y ahora sí, volvemos al presente, donde después del ensayo se detienen y se encuentran rodeados de luciérnagas. Es ahí donde Kaori le pregunta ¿qué se sintió volver a un concurso después de tanto tiempo? Kousei le responde que sintió que todo el mundo guarda algo dentro, sentimientos, rencores, aspiraciones, deseos, incluso esa necesidad de ser el centro de atención, que cada persona se sostenía en sus propios sentimientos al tocar. Entonces Kaori le pregunta ¿y tú de qué te sostuviste? Y él con sus dos huevotes le responde que de ti, quien es a ella quien lleva en su corazón, y que a partir de ahora emprenderá un viaje en busca de sus aplausos, de ese público que escuche su música. ¡Estoy enamorado! ¡Sí, viva, viva, viva la vida! Es así como comienzan los días de entrenamiento, pero Kose simplemente no logra concentrarse. ¿La razón? La canción que eligieron a él le recuerda directamente a su madre, y Kaori lo sabía. ¿Qué? ¿Papá? Resulta que eligió esa pieza justamente por eso, porque cuando estuvo en su casa vio que su madre era fanática de Kreisler, un violinista, y de Rachmaninoff, el compositor de piano, aunque hay dos versiones, la que toca el pianista y violinista, o sea esos dos, y la solitaria del pianista. ¡Ay, qué bonito! Ya en la noche, Hiroko, viendo que Kose la está pasando mal, decide sacarlo a tomar un respiro. Comienzan a platicar sobre su madre y sobre cómo él llegó a pensar que lo odiaba, especialmente después de aquel momento en el que le aventó las partituras
partituras a su cara. Sin embargo, Hiroko le dice que, en realidad, ahí fue donde más creció, tanto como persona como pianista. Que Saki, si así se llama su mamá, en el fondo se alegró de verlo así. Aunque también reconoce algo triste, que muchas veces los hijos terminan separándose de sus madres. Kose entonces le pregunta si cree que su madre lo perdonaría, a pesar de haber querido olvidarla. Pero Hiroko no le da una respuesta directa. Le dice que, si tiene dudas, que toque, que escuche la voz de su madre a través de la música, porque si pudiera decirle algo, sería algo como: deja de preocuparte por tonterías y conviértete en pianista de una vez. ¡No me grites! ¡No me grites! Ya es 24 de abril y solo queda una semana para la presentación. Después de un largo día de práctica y de ver las estrellas con la que le gusta, deciden ir a la pastelería, sin darse cuenta que esa pastelería es de los padres de Kaori. Ahí se encuentra con su papá, que ya estaba listo para sacar la escopeta hasta que reconoce a Kose. Resulta que él siempre va a esa pastelería porque son sus panes favoritos, así que ya lo conocen y le tienen aprecio. Total, le dan de comer hasta reventar y días después, cuando ya solo faltan 2 días para la presentación, siguen peleándose, ahora por ver quién sigue a quién. Una batalla de egos. Pero en la noche todo cambia. Están conviviendo entre amigos cuando, por un descuido, Kose cae al agua de la piscina. Y ahí recuerda algo importante que le dijo Hiroko. Que tal vez su problema para escuchar no es solo un bloqueo, sino que está priorizando las imágenes y los sonidos que crea en su interior. Así que Kaori le pregunta si alguna vez ha habido un sonido que exprese sus propios deseos y sentimientos. Ella cree que lo que le pasa no es una maldición, sino un don, porque si no puede escuchar con sus 2 oídos, puede escuchar con algo más, con su corazón. Dicho de otra forma, los únicos sonidos que realmente necesita oír son los que nacen de él mismo, esos recuerdos que su madre le dejó. Y es así como llega el día de la presentación, pero hay un problema. Kaori no aparece. Kose empieza a desesperarse, ya que casi es su turno. Hiroko intenta ganar tiempo hablando con los organizadores, pero no se lo permiten. Y justo en ese momento aparece Mike, el ganador del concurso del año pasado. Le piden su lugar como últimos, pero los manda a la chingada. Y encima critica a Kaori, que se cree especial por haber ganado, como si eso le diera derecho a llegar tarde. Además de que su música es revoltosa y no tiene clase, y que además ya han dado presentaciones desastrosas antes. Bien, que son 17 años más. Puedo empezar de nuevo. Tener otro hijo. Ante esto, Kose se disculpa, pero también deja algo claro. Ese día, ellos serán los protagonistas. Enojado y decidido a demostrar que la música de Kaori es hermosa, Kose sube al escenario solo. Va a tocar la misma pieza, pero en la versión de Rachmaninoff, la versión solitaria, la misma canción que tocaba su madre. Kose quiere demostrar su enojo, pero también algo más, aunque al empezar vuelve a quedarse sordo. Pero entonces recuerda cómo su madre tocaba esa pieza y la reproduce, idéntica, tal y como lo hacía ella. En ese momento, Hiroko recuerda aquella vez en la que Kose le aventó las partituras a su madre. Pero no fue solo rebeldía, resulta que su madre, frustrada, lo había golpeado, no por decepción, sino porque sabía que no iba a poder ver a su hijo convertirse en un gran músico antes de morir, y que necesitaba que aprendiera a toda costa. Por eso fue tan estricta, tan dura en tan poco tiempo. Pero cuando Hiroko vio cómo la música estaba destruyendo a Kose, decidió alejarse de su vida, hasta el día en el que volvió a tocar, años después. En sus últimos momentos, la madre de Kose se arrepiente de irse tan joven, preguntándose si su hijo podrá ser feliz. Pero la realidad fue otra. Kose convirtió el fantasma de su madre en una sombra creada por él mismo, para que fuera una excusa para huir. Pero en la actualidad, él ya sabe esto. Cree que su madre ya no está ahí observándolo, sino que la lleva en su interior. Es así como termina de tocar y todos lo felicitan, incluso Igawa, que estaba por ahí infiltrada, viendo cómo su rival renacía. Kose da un último vistazo a las gradas, buscando a su madre, pero ya no estaba, demostrando que ese miedo se esfumó. Cuando se encuentra con Hiroko, le hace la pregunta que siempre lo persiguió, que si ella lo escuchó. Y Hiroko responde que sí. Hiroko no lo dice como consuelo barato, sino como una forma de cerrar ese ciclo que Kosue llevaba arrastrando desde niño. El miedo a no haber sido suficiente, a no haber sido escuchado. ¡Soy libre! Minutos después llega Mika al escenario, nervioso, él tiene dudas, no sabe si realmente se esforzó tanto como Kose, porque él también quiere entregar cuerpo y alma en la música. Es por eso que le indignó tanto que Kaori nunca se presentó, y también porque quiere que su madre esté orgullosa de él. Mientras tanto, en la sala principal, los amigos de Kose lo felicitan, pero a Tsubaki no le salen las palabras, solo aprecia cuánto ha crecido. Tiempo después se revela la razón por la que Kaori no llegó. Resulta que se desmayó y fue hospitalizada. Kose, al apenas escuchar la noticia, sale corriendo
corriendo a verla. Llega al hospital y ahí la encuentra y ella se disculpa por no haber estado en la presentación. Pasan los días y sus amigos van a visitarla. Le llevan postres, libros y mucho ánimo. Pero Kose empieza a notar algo raro. No sabe exactamente qué es, pero algo no cuadra. Y siendo honestos, esto no pinta bien. Y en efecto, ya que cuando todos se van, la sonrisa de Kaori desaparece, ya que la doctora continúa con los goteos intravenosos. Tocando otros temas, Tsubaki anda platicando con su amiga de que el chico con el que está saliendo quiere invitarla al festival, pero su amiga no tarda en sacar el tema de Kose. A este punto ya hasta ella sabe que le gusta y Tsubaki ni siquiera lo oculta, porque a cada rato se justifica con que es como un hermano y que solo lo ve así. Sí, créetelo tú solita. Aunque siendo sinceros, también hay que preguntarse algo: ¿cómo el otro chico la sigue invitando si en su última cita hablaba de Kose todo el tiempo? Quiérete, bro. Migajas. Mientras tanto, Kousei vuelve a visitar a Kaori y está muy triste, ya que tras los exámenes que le realizaron se confirma algo duro. Kaori ya no volverá a la escuela. Aún así, siguen charlando y surge el tema de cómo logró volver a tocar. Kose le cuenta que al inicio fue por enojo, pero después fue por todo lo que le recordaba a su madre. Kaori le responde que siempre ha sido muy expresivo y que debería seguir siendo así. Por otro lado, Tsubaki sigue saliendo con el chico, pero ahora él se ve más incómodo, y con mayor razón, incluso harto de que ella hable constantemente de Kose. Hasta su amiga empieza a insistirle en que se decida, porque querer y gustar no son lo mismo. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. Y justo cuando Tsubaki se queda pensando en eso, aparece Kose, gracias a una pequeña mentirita de su amiga. La neta, tremendo soporte su amiga, se la está rifando. El caso es que terminan platicando de cosas bobas a la orilla del mar. Tsubaki le dice que lo nota más brillante que antes y que ahora puede expresarse mejor con la música, justo lo mismo que le había dicho Kaori. Y ahí le suelta Kose algo que hiere profundamente a Tsubaki, que después de la secundaria se irá a una preparatoria con departamento de música, y eso significa mudarse. Tsubaki no lo procesa y sale corriendo, llorando y gritando, soltando toda su frustración, porque el chico que ha querido desde que eran prácticamente unos bebés, se va. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar. Pasan los días e intenta convencerse de que esté o no esté, da lo mismo, pero no, solo se está mintiendo. Incluso con el chico con el que salía, le dice que le gusta a alguien más. No queda del todo claro si lo dice por fin con honestidad o solo por salir del paso. Pero lo que sí es evidente es que el vato ya estaba incomodísimo desde antes, donde notaba las risas forzadas y los momentos incómodos. Así que decide que lo mejor es que cada quien siga su camino. Y aún así el tipo se comporta como un caballero y dice: ¿cómo que novia? O que esto ya era más grave de lo que parecía, y yo pensando que solo estaban saliendo. Imagínate lo que tuvo que aguantar ese pobre cabrón siendo su novio. Incómodo, pero a otro nivel. Pero bueno, así pasa. Tsubaki regresa a la escuela y le cuenta todo a Kose, que andaba por ahí practicando. Le confiesa que lastimó al chico. En el fondo ella deseaba con todas sus fuerzas que todo siguiera igual. Pero así no funciona la vida. Cada uno tiene sus propias metas. Watari, Kousei, incluso después de perder, siguen avanzando paso a paso, y ella se quedó estancada. Aunque cuando Kose dejó de tocar, Tsubaki se enojó mucho, porque para ella fingía que no estaba Kose y que solo se escuchaba su música. Por eso daba igual si él estaba o no, aunque Kose le responde algo importante, que si de eso se trata, entonces prefiere quedarse a su lado. Aún así, después de esas palabras, Tsubaki no logra declararse al chico que le gusta. ¡Cobarde! Ya al día siguiente, Kose va camino a visitar a Kaori. Pero de la nada, una niña lo ataca desde un árbol, pero la cosa sale mal y la niña termina cayendo y se desmaya. Aunque hay un hospital cerca, Kose decide llevarla con su maestra. Ahí se revela su nombre, Nagi Aisa, quien también es pianista. Es ahí donde le pide a Hiroko que la acepte como su discípula, ya que la admira muchísimo y le demuestra lo que sabe, y para su edad no está nada mal. Así que Hiroko acepta convertirse en su maestra. Ya al día siguiente, Kose vuelve a intentar visitar a Kaori, pero la encuentra con Watari riéndose juntos, así que se nos deprime el muchacho y se va. Pero cuando ya va por la calle, Kaori lo llama para reclamarle por qué Watari la visita y él no. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta? Más tarde, cuando Kaori iba al baño, de repente sus piernas dejan de responder y cae al suelo. Intenta levantarse, pero ya no puede. Esto ya había pasado antes, como el día de la presentación, cuando también perdió la movilidad, se golpeó la cabeza y se desmayó.
En actualidad, Kousei se ha convertido en profesor de Nagi, aunque uno bastante estricto que no mide sus palabras y termina abrumándola un poco. Mientras tanto, en la escuela, Kose pensaba en ir a visitar a Kaori otra vez, pero ella se la adelanta y logra salir del hospital, aunque en realidad lo que quería era emboscar a Watari. Sí, el chico que le gusta. Pobre Kousei, lo están usando como sustituto aunque se dé cuenta, y encima la lleva de compras. Pero él nota cosas raras, su mano no responde bien, y además iba con uniforme pero sin mochila. Por otro lado, Nagi empieza a preguntar de forma sospechosa por Kose, y se nota que trama algo. La maestra le advierte que si le hace algo pagará muy caro, porque para ella es como un hijo. Entonces Nagi le pregunta entonces por qué lo aceptó como alumna, y Hiroko responde que quizá ella pueda aportar algo a la vida de Kose, algo que no sea tristeza, para que pueda convertirse en un pianista feliz. En la noche regresan a la escuela por la mochila de Kaori, pero ella había mentido todo este tiempo. En realidad solo la dejaron salir del hospital ese día, y quiso aprovechar para visitar la escuela, aunque se ve muy nostálgica y algo triste. Ya de regreso le dice a Kose que no estuvo nada mal el día de hoy, que incluso se divirtió muchísimo. También le menciona que pudo ver las estrellas brillando como nunca, pero lo dice con un tono bastante deprimido. Y aún así, Kousei no le pregunta por qué. Mijo, te está dando señales de que todo se está yendo a la verga. Date cuenta y apoya a tu amiga. Más tarde se revela que Nagi, la niña rubia, en realidad odia a Kose. Hasta en la escuela ha estado planeando cómo arruinarle un poco la vida. Sin embargo, sigue asistiendo a sus clases con nuestro prota, y Kose continúa intentando animarla como cuando algo no le sale bien. En algún punto ella admite que está aprendiendo piano para impresionar a un chico que es su héroe. Es por eso que en secreto intenta superar a Kose, ya que Takeshi, el pianista rubio, es su hermano, y es el héroe al que quiere sorprender. Continúan charlando y Kose termina contándole su situación con Kaori, que realmente no tiene oportunidad, pero Nagi le responde preguntando si realmente hay una razón para rendirse, y por eso prefiere su amistad. ¡Son mamadas! Dice que es lo mejor que puede hacer, ya que es como una montaña rusa. Llora, se ríe, manipula todo a su alrededor, y solo con estar ahí hace que el mundo se vea más colorido. Y eso es cierto, porque a pesar de que su enfermedad sigue avanzando y de que ya ni siquiera puede sostener el arco, sigue siendo la misma de siempre. Incluso cuando sus amigos van a visitarla, todos quieren golpear a Kose al enterarse de que está perdiendo el tiempo enseñándole a una niña en lugar de practicar. Pero la situación se tensa aún más cuando Kaori empieza a alzar la voz, diciendo que debe practicar más, que no hay tiempo que perder, hasta que de pronto rompe en llanto. Sus reacciones son muy similares a las que tenía la madre de Kose cuando estaba en el hospital, y él no puede evitar de compararlas debido a... Aunque al ver su reacción después de lo que dijo, Kaori le dice que era bait, pero al día siguiente Kose se ve claramente deprimido por lo que pasó. Tsubaki se pregunta qué le ocurre, si tal vez está peleado con Kaori, o si es por lo que ella le dijo a Kose. E incluso por la noche, Kose anda completamente despistado, y Hiroko incluso termina mandándolo a casa. Aún así, Nagi lo sigue y habla con él, pero él sigue atormentado, y en ese punto desea no poder escuchar nada otra vez. Al día siguiente, Watari le pregunta qué le pasa, diciéndole que está siendo muy insensible por no visitar a Kaori. Watari termina forcejeándolo y termina cayendo al suelo. Resulta que no solo le pidió que se suicidara junto a ella, sino que le platicó también que su situación ha empeorado, y que incluso piensa que habría sido mejor no haberse conocido, porque todo lo que está pasando a ella, de seguro le recuerda a Kose a su madre. Es así como Watari le da ánimos, y le cuenta que él haría hasta lo imposible por la chica que ama, y que no debe dejar pasar las oportunidades. Es así como regresa con Kaori, llevándole rollos de canelés que le había prometido. Llega al lugar y Kaori insiste en lo mismo, que esto sería como un botón de reinicio para Kose, y que todo volverá a la normalidad, pero... ¿Cómo podría él olvidar todo lo que sintió y vivió con Kaori? En medio de la situación, Kose se pone los rollos de canelé y le dice que es una irresponsable por no tener cuidado con sus palabras y en cómo estas pueden afectarle, para luego irse de forma dramática y de una forma graciosa. Ya en el camino, Kose reflexiona y piensa que tiene que dar el siguiente paso, mostrarle sus sentimientos a la chica que ama. Así que decide participar en el festival escolar de Nagi junto a ella, así que ambos comienzan a practicar durante estos días, hasta que llega el 11 de noviembre, cuando faltan solo 4 días para el festival. Nagi lo ha tenido difícil, siente mucho peso por los comentarios de los demás y por la presión de no fallar. Eventualmente se quiebra, igual que le pasó a Kose en el pasado. Pero esta vez, Hiroko es quien la calma y le dice que todo el mundo tiene miedo. Ella,
Kousei e incluso su hermano. Entonces Nagi le pregunta si todos tienen miedo, ¿por qué siguen haciéndolo? Y la respuesta es clara, porque hay un momento después de meses de esfuerzo, llanto y dolor, en el que el sonido finalmente llega al público y los toca profundamente. Eso fue profundo. Es así como llega el día del festival. Nagi sigue nerviosa, pero Kose le da algunos consejos para controlar los nervios. Y en ese momento, ella se da cuenta de algo. Que incluso Kousei también tiene miedo, igual que ella. Es así como llega el turno de estos dos. Todos los están viendo, sus amigos, su maestra y el hermano de Nagi, que no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Y se sorprende al ver a Kose. Pero también los estaba escuchando a alguien importante, Kaori, porque resulta que Kose le pidió a Watari que la llamara justo cuando comenzara a tocar. Ya sentados, Kose hace un pequeño ritual que Kaori siempre hacía. No tienen ni idea de lo que significa, pero lo hace en honor a ella. Comienzan a tocar y lo hacen de maravilla. Todos se sorprenden, incluso aquellos que antes criticaban a Nagi. Pero algo cambia. Kose empieza a notar que no está del todo concentrado y que apenas puede escuchar el piano. Entonces cambia de estrategia y comienza a aumentar la velocidad y la intensidad. Y el acompañante, que es Kose, empieza a forzar el ritmo del pianista principal, que no entiende por qué está haciendo esto, pero no quiere perder esta batalla. Así que responde acelerando aún más. Ahora es Kousei quien tiene que seguirle el paso y Nagi le hace recordar quién es la protagonista de ese día. Ella se sorprende de que puede competir contra Kose y entiende que los meses de entrenamiento sí valieron la pena, además de que se da cuenta de algo importante. Kose no es una máquina, sino un humano lleno de emociones. Y en los últimos momentos, a pesar de la velocidad con la que tocan, ambos logran entenderse mutuamente y logran una coordinación espectacular, mientras que Kaori estuvo escuchando desde el hospital. Pero eso no evita que sienta como si los estuviera acompañando. Cuando finalmente terminan, todos aplauden y Nagi entiende el sentimiento del que Hiroko le hablaba. Por su parte, Kose también comprende por qué le pidió Hiroko ser el maestro de Nagi. El ver a alguien crecer en lo que amas es algo realmente hermoso y gratificante. Entonces aparece el hermano de Nagi completamente molesto, exigiéndole a Kose que se aleje de su hermana, pero ella lo defiende, diciéndole que ha estado practicando con él durante meses. Él decide irse, no sin antes advertirle que en diciembre comenzará el concurso de piano del este de Japón, donde le dará una paliza, así que más le vale que no falte. Él actuó de esta forma ya que vio crecer tanto a Nagi como a Kose, y se motivó tanto durante la presentación que empezó a cuestionarse por qué él no está ahí tocando. ¡Ese debería ser yo! Es así como pasan los días. Kose va a visitar a Kaori, donde ella lo llama patán, debido a que cómo puede tocar algo tan espectacular mientras una violinista como ella no puede tocar algo tan brillante por su condición. Kose serio cambia de tema y le dice que no puede suicidarse con ella. Entonces le dice de las pequeñas cosas que vivieron juntos y de cómo ese suicidio colectivo no sería más que un final vacío, sin darle una oportunidad a Kose de estar a su altura. Es así como le pide tocar junto a ella, metafóricamente hablando, ya que de plano no puede en estos momentos. Kaori ya había empezado a pensar en rendirse, en dejar de tocar, pero Kose vuelve a encender su corazón y así comienzan a practicar. Kose desde la escuela y desde su casa, y Kaori escuchando desde el teléfono en el hospital. Más tarde, cuando Kose va a verla, se encuentra con sus padres. Ellos le muestran lo que ha estado haciendo su hija, que han sido terapias de fisio. Le comentan que Kaori estaba al borde de no volver a caminar. Pero su motivación por tocar junto a Kousei es tan grande que se ha estado esforzando en la fisioterapia con mucha más determinación. Kose intenta decir que no ha hecho nada, pero no es cierto, ya que él ha sido una gran motivación para que Kaori por fin se decida a hacer una operación que la cure. Es por eso que no debe seguir deprimida, ya que ni podría mirar a sus padres y sería una pena perder su vida. I am so proud of you. Es así como llega el 24 de diciembre, el día de la competencia entre Kose y sus rivales. Bueno, más que rivales, entre ellos dos ya hay bromas constantes que bajan la tensión. Takeshi es el primero en tocar. Él piensa que solo está tocando para su hermana y sus rivales en lugar de para el público. Eso para él lo convierte en una vergüenza. Aún así, cree que debe ser así, porque fue Kousei quien le expandió el mundo de la música. Gracias a eso, ahora toca de manera increíble, porque está feliz de poder competir con sus grandes rivales. El público aplaude enloquecido por la pieza de Chopin que acaba de interpretar, y luego toca su segunda pieza. Acabando, termina completamente agotado. Sus rivales incluso lo ayudan. Es en ese momento donde Takeshi finalmente se libera de esa rivalidad.
y decide seguir su propio camino con su propia motivación. Y avanzan a la siguiente fase. También llega el año nuevo. Watari y Kose van a visitar a Kaori, pero una vez más Kose termina sintiéndose como el mal tercio. Aquí es donde se entristece bien machín, ya que siempre tiene en su cabeza lo que le ha dicho Tsubaki, que Kaori le gusta a Watari. Él ya lo sabe desde antes y muchas veces intenta no pensar en eso, pero aún así sentía celos, aunque tenía que aceptar su lugar, el sustituto y su acompañante de violín. Soy un fracasado. Vaya, pobre Duke. De verdad es un fracasado. Al día siguiente, cuando iba a visitarla junto a Tsubaki, ve a Watari entrando a verla, así que inventa una excusa y se regresan. Tsubaki, que ya entiende perfectamente los sentimientos de Kose, se lo dice directamente. Él responde que no quiere molestar a nadie, pero es mentira. Tsubaki le insiste en que sabe que sufre al ver a Kaori sonreír cuando está con Watari, y Kose finalmente admite que sí le gusta a Kaori. Pero Tsubaki le dice que no sea tonto, que está enamorada de Watari y él lo ve como un gran amigo. Y Kose responde con calma que lo sabe. Tsubaki dio el paso y Kose se sorprendió por lo que dijo. Ya antes de que pudiera decirle algo, Tsubaki huye de la situación y después se reencuentran en la escuela. Ella al verlo se pone nerviosa y se chivea. Intenta despejar su mente, pero su amiga la vuelve a recordar el tema de Kose. Tsubaki admite que todavía guarda la esperanza de que sus sentimientos finalmente le lleguen a él. Mientras tanto, Kousei piensa que lo que Tsubaki le dijo fue solo una broma o algo dicho en el momento. Pero no tiene mucho tiempo para pensar en esas cosas, ya que sigue entrenando en el torneo en el que está, ya que la siguiente fase es en febrero, ya que se definirá si entra a una escuela de música reconocida por ese triunfo, o si por el contrario pierde, tendrá que irse al extranjero a ver otras oportunidades. Goku, esta vaina es seria. Más tarde, Kose recibe una llamada de Kaori. Solo le dice que ve un avión que iba pasando y nada más. Ese era todo el propósito de la llamada. Kose ríe y se da cuenta de algo. Kaori siempre aparece en los momentos menos esperados. No importa lo que haga ella, ya sea algo pequeño o grande, siempre brilla de una forma que lo sobrepasa. Es así que sus sentimientos lo impulsan y le dice a Kaori que quiere verla al siguiente día. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es igual a mi vida! De algún modo. Es así como al día siguiente lo acompaña Watari, aunque de camino Kose le dice de manera confrontativa que le gusta mucho Kaori. Watari, todo orgulloso, ya sabía, y le dice que ahora ¿qué? ¿Competirá contra él? Kaori deja de tener pulso y Kose queda petrificado. Los médicos actúan rápido y cierran la puerta. Al salir, Kose aún está en shock, pero no pasa ni 2 minutos cuando ya otra tragedia apareció. Él ve a un gato negro que fue atropellado y lo lleva rápidamente al veterinario, sin éxito ya que murió durante el impacto. Él pensaba que la vida del gato era como la de Kaori, que quizá esa noche también moriría. Llega el día siguiente y Watari le comenta a Tsubaki que, por ahora, Kaori está en la unidad de cuidados intensivos, ya que se encuentra muy grave. Tsubaki sabe que esto puede afectar seriamente a Kose, así que le pide a Hiroko que vaya a apoyarlo. Cuando lo encuentra, él está devastado. Es entonces cuando Kose le dice que ya no puede hacerlo, que no entiende por qué le pasan esas cosas cuando toca música. Así pasan los días. Todos sus rivales entrenan mientras que él se queda lamentándose, hasta que recibe una nota que sus amigos le llevan de parte de Kaori, en la que le pide unos rollos de canelés. Es entonces cuando decide ir al hospital. Kaori intenta suavizar las cosas, pero Kose sigue hundido en la tristeza. Todo cambia cuando ella lo despierta y le dice que no venga con esa cara de amargado, porque solo empeora la situación. Entonces le muestra los rollos de canelés y suben al techo a comerlos. Kose le confiesa que ya no puede tocar, porque cree que la música se lleva a las personas que ama. Sin embargo, Kaori le responde que aún la tiene a ella. Luego le revela que se operará el 18 de febrero, el mismo día del concurso del este de Japón. Le asegura que resistirá con todas sus fuerzas, gracias a él, porque se aferra a la vida por el tiempo que han pasado juntos. Le recuerda que faltan pocos días para el concurso y que debe practicar. Kose baja la mirada y dice que no puede tocar, que no hay tiempo. Entonces Kaori le muestra que los milagros pueden ocurrir, así que con todas sus fuerzas se levanta y comienza a fingir que toca el violín. En la mente de Kose, el sonido llega con claridad. Por eso le pide que él también resista, ya que ambos son músicos que luchan por seguir adelante. En ese momento, ella se quiebra y admite que no pudo conocerlo completamente, que también tiene miedo de
de lo que pueda pasar y le pide que no la deje sola. Los días pasan hasta que llega el momento de la cirugía y la presentación. Mientras los demás concursantes tocan, Kaori lucha por su vida junto a los médicos. Y Gawa ofrece una presentación increíble a la altura de Takeshi, mientras que Kosuke no puede concentrarse por todo lo que está ocurriendo. Pero aún así intenta repetirse que debe tocar, que lo prometió. Finalmente sube al escenario intentando no desmayarse, con una idea clara: debe tocar porque es pianista. Aunque las lágrimas comienzan a caer como en el pasado, pero esta vez no se congela y ve a todas las personas que lo han acompañado expectantes. Empieza a interpretar esta rola. Con una mezcla de suavidad y tristeza. Mientras toca, agradece a todos los que lo han apoyado. Entiende que, sin importar cómo se sienta, debe seguir tocando porque esa es su forma de existir. Cada nota lleva el significado de las personas que han marcado su vida. Kose da todo de sí para no dejar sola a Kaori. Desea que su música pueda llegar hasta ella, que logre liberarla de su enfermedad y que algún día puedan volver a tocar juntos otra vez. Aunque está solo en el escenario, en su mente proyecta a Kaori, acompañándolo con el violín. Una representación de todo lo que siente y de lo que nunca pudieron vivir juntos. Al inicio ella parece radiante, completamente sincronizada con él, como en sus mejores momentos. Pero conforme la música avanza y alcanza su punto más emocional, Kaori comienza a desvanecerse poco a poco, de una forma tranquila e inevitable. Esto simboliza que Kose finalmente está aceptando su pérdida y dejando de aferrarse a ella, aunque le duela profundamente. En efecto, Kaori no pudo soportar la operación y falleció el 18 de febrero. A pesar de lo que sabe Kose, no se rompe ni deja de tocar, sino que continúa hasta el final por su propia voluntad, demostrando que ya no depende de nadie para darle sentido a su música. Después del concierto recibe una carta que Kaori dejó antes de morir. En ella revela que todo lo que hizo fue porque sabía que no le quedaba mucho tiempo. Esto pasó hace años. Confiesa que mintió sobre sus sentimientos hacia Watari para poder acercarse a Kose sin complicar las cosas, porque en realidad siempre estuvo enamorada de él. Desde pequeña, al escucharlo tocar, quedó tan marcada y enamorada de él y de su música, que decidió cambiar el piano por el violín con la esperanza de algún día poder acompañarlo. Así toda su relación se revela como una despedida anticipada. El cierre no solo es triste por su muerte, sino porque resignifica todo lo que vivieron juntos. Kose por primera vez acepta tanto el amor como la pérdida y decide seguir adelante llevando ese dolor consigo, en lugar de huir de él. Además, empieza a notar que hay otras personas que lo miran con ese mismo cariño y que no necesariamente tendrá que enfrentarse todo solo. Y por fin acabamos con esta traumática y magnífica serie, que por poco y no acabamos este video por deprimirnos tanto. Es por eso que dejen su like para valorar nuestro esfuerzo, suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros videos y comenten qué otro anime desean que resumamos y analicemos. Y sin nada más que decir, yo soy Fayuri. Y yo soy Rizu. Y esto es Fayuri te resume. Bonito día a todos.